Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles una aplicación que estoy desarrollando. Para ello vamos a abrir en el IBMI Access Client Solution un emulador 5250 para conectarnos a PUB 400, que es un servidor de IBMI público. En este caso voy a trabajar con una tabla, entonces voy a correr el comando star sql. Yo ya tengo una tabla armada, así que vamos a hacer un select asterisco de esa tabla que es mppf1. Una tabla sencilla que tiene algunos datos sobre empleados, el ID, el nombre, la ciudad y el estado. Y acá puedo poner esos datos que están en la base de datos de IBMI, en la base de datos DB2. Bueno, el sistema que yo desarrollé está desplegado en Vercel. Podemos ver acá el código en GitHub que está ya subido. Es interesante porque cuando vos trabajás en Git y vas haciendo los diferentes commits y estás conectado y conectás el repositorio al servicio de Vercel, automáticamente se despliega el último commit. Entonces la aplicación siempre está actualizándose y siempre está la versión más reciente de la aplicación corriendo. Bueno, este sistema está dividido en dos partes. El backend corre en Node.js y en este caso yo lo desplegué en el servicio de render. Acá está ya corriendo el backend. El backend permite conectar el frontend con el servidor IBMI de PUB 400. Bueno, y acá vemos el frontend. El frontend está construido en React con el plugin de Vite. Acá vemos la arquitectura del proyecto. Es un proyecto full stack que trata de modernizar un poco la arquitectura de IBMI y conectar la arquitectura IBMI con un desarrollo moderno. En este caso el frontend, entonces dijimos que está en React con el plugin de Vite y tiene una interfaz moderna. El backend corre con Node.js en Express y es una REST API. Y la base de datos es la base de DB2 de IBMI, antiguamente conocido como AS400, que está en el servidor de PUB 400. Bueno, acá está todo, este indicador nos muestra que está el backend corriendo, y que está conectado a la base de datos de PUB 400 y que también tenemos eh, algunas informaciones del sistema, por ejemplo el usuario, en este caso está conectado a mi usuario, el storage, la última cola de trabajo del spool, la última actualización, te muestra los últimos trabajos del sistema. Y acá vemos la misma tabla que teníamos recién en IBMI, pero ahora con algunas métricas a través de de esta interfaz gráfica, de algunas interfaces, por ejemplo, como barra gráfico de barras. Acá tenemos la distribución por estado y tenemos en modo lectura, por cuestiones de seguridad, podemos acceder a ver los datos. Esto está desplegado en Vercel online, así que cualquiera puede abrir la página y probar cómo funciona. Tenemos estos datos. Algo interesante es que lo podemos ver de una manera gráfica, lo podemos ver de una manera moderna y también podemos acá hacer una descarga de los datos a Excel, que esto también es muy útil, poder descargar estos datos y poder trabajar en Excel con esos mismos datos de la tabla rápidamente. Bueno, y también en el sistema está codificado en el backend un CRUD para esta tabla, pero por cuestiones de seguridad hay que hacer un login como administrador. Entonces, bueno, yo ya tengo mi clave, que obviamente eso está en el punto .env del backend, eso no está en GitHub, está todo asegurado y hay corrido en el sistema un análisis de seguridad para no exponer datos sensibles. Y bueno, acá vemos que nos hemos conectado ya como administrador y podemos
agregar y borrar campos. Y por ejemplo, voy a agregar para ver cómo funciona, el registro 1019. Vamos a agregar un nombre ficticio. Mar del Plata, Buenos Aires, que es mi ciudad. Y vamos a agregar el empleado en la tabla. Bueno, vemos que ya se actualizó la tabla y que también se actualizan las métricas de los empleados por ciudad. Vamos a agregar otro empleado más. eh, Vamos a poner, por ejemplo, Dolores, también de la provincia de Buenos Aires. Ahí se actualizó. Puse borrar porque lo que vamos a ver es borrar ese registro. Acá tenemos que hay dos empleados en Dolores. Vamos a proceder a hacer el delete. Me pedí de confirmación, aceptamos. Bueno, ya se hizo el borrado. Y cuando vamos a Dolores hay un solo empleado. Entonces las métricas están online y se están actualizando constantemente. Em, ¿Y qué otra cosa? Bueno, podemos mostrar que también hay un pequeño viewer de algunas tablas del sistema. Vamos a probar con esta tabla. Y acá, bueno, funciona correctamente. Acá está mi usuario de LinkedIn. Y bueno, espero que les guste este pequeño proyecto de demostración de la conexión del servidor IBMI con una DB2 a un frontend moderno. En este caso, como yo no tengo acceso a PUB 400 porque es un servidor público, no desplegué el servidor en el mismo PUB 400, sino que la manera de resolverlo fue crear un servidor externo. eh, y bueno, de esta manera pudimos conectarnos a la base de datos. Voy a hacer un logout y ahora ya no me va a permitir hacer ninguna inserción ni borrar porque estoy en modo de solo lectura. Les dejo entonces el código de GitHub, les dejo también eh, para que puedan acceder al frontend que está desplegado en API y puedan probarlo. Y bueno, cualquier comentario o sugerencia serán bienvenidos, así que bueno, muchas gracias.